conceptos importantes. Uno es el concepto de fracción inspirada de oxígeno y la otra es la presión parcial de oxígeno. Muy diferentes, que de hecho vimos que lo que es la presión parcial de oxígeno va a cambiar, se va a modificar de acuerdo a la altura porque va en función de lo que es la presión atmosférica. Mientras que la PO2 no se modifica en cuanto a cambios en lo que es la altura porque todavía hasta casi 100.000 metros no hay gran cambio. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que podemos nosotros encontrar por la cuestión de la altura? Habíamos mencionado que, por ejemplo, cuando estamos a una altura de 5.500 metros, entonces estamos a media atmósfera, ¿sí? Es decir, que estamos, ¿a cuánto nos había salido de la parte de oxígeno? ¿Cuánto? No, 79. ¿79? Sí, 79. 79 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces ahí, imagínense, la cantidad de oxígeno es la misma, es decir, vamos a tener una PO2 del 21%, pero vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 79 milímetros de mercurio. Si estamos hablando que el intercambio gaseoso a nivel de la membrana capilar se da por gradientes de presión, ahora tendremos una presión muy baja que dificultará que pase el oxígeno del alveolo a nivel de la sangre pulmonar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en ese paciente? ¿Qué va a sentir? Le falta el aire, ¿no? Sí. Habíamos mencionado que pues a nivel del mar pues no hay tanto problema, ¿sí? Pero cuando nosotros subimos de forma súbita o hay un cambio por arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y es de forma súbita, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer ciertos síntomas y los síntomas que aparecen se llaman mal de montaña. Así es, mal de montaña. Mal de montaña son los síntomas secundarios al cambio brusco de altura, ¿sí? Cuando se da una diferencia de 2.500 metros, nos va a causar diferentes síntomas, ¿sí? Estoy hablando de forma súbita porque, por ejemplo, hay algunas ciudades que están a esa altura, ¿no? Un momento en la Ciudad de México, por ejemplo, que bueno, no va a tener más de montaña, pero de forma progresiva, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero cuando se va de forma súbita, así rápidamente, ¿sí? de los 0 a los 500 metros, empiezan a aparecer los síntomas. Por supuesto que si tú subes más, pues obviamente tendrás mayor cantidad de síntomas. Entonces tenemos mal de montaña. ¿Qué se siente cuando empezamos a experimentar una exposición a una presión parcial de oxígeno mucho menor? No, antes de la falta de aire. Mareos, sí, que realmente da mareos. ¿Cefalea? Cefalea. Sí. Mareo. ¿Qué más? Visión borrosa. ¿Vale? Esos son los primeros síntomas de que empezamos a tener un problema de... ¿La qué? Más o menos, sí, pero son obviamente un poquito más avanzado en ese sentido, ¿sí? Simplemente es visión borrosa. Todos estos síntomas son básicamente porque por una menor concentración de oxígeno en nuestra sangre empezamos a tener hipoxia, pero no es una hipoxia como que diga, no puedo respirar, sino es una hipoxia que hace que te duela la cabeza, es una hipoxia que hace que tengas visión borrosa, es una hipoxia que hace que te sientas mareado. Si nosotros seguimos aumentando la altura, obviamente que los síntomas van a aumentar, ¿sí? Y cuando aumenta, podemos tener edema cerebral,
edema pulmonar de las grandes alturas, convulsiones y finalmente la muerte, ¿no? ¿Sale? Dijo edema pulmonar. Edema pulmonar de las grandes alturas. ¿Sí? Conforme empieza a aumentar la hipoxia, pues ahora el cerebro empieza a sufrir. Las primeras manifestaciones de la hipoxia pues fueron a nivel cerebral, dolor de cabeza, ¿sí? Mareos, visión borrosa. ¿Sí? Si sigues exponiendo a ese cerebro a menor concentración o presión de oxígeno en la sangre, pues obviamente se va a empezar a edematizar. El paciente puede tener convulsiones, puede tener coma y finalmente puede morir. ¿Sí? Desde el punto de vista pulmonar, como ya no hay, ¿recuerdan la insuficiencia cardíaca? ¿Qué pasaba? Ya hablamos de insuficiencia cardíaca, habíamos mencionado que el grado máximo de insuficiencia cardíaca, ese era el edema pulmonar. Y los líquidos, los alveolos, capilares ¿no? se salían, Se llenaban los alveolos. ¿Por qué se salían? Porque había mucha presión en los capilares pulmonares. Aquí va a pasar lo mismo, pero ahora ¿por qué? por la Por el disminución. aumento de la... Bueno, por la mayor. ¿Pero qué? Sí, hay un aumento en la altura. Y hay menor oxígeno en los líquidos. Sí, estamos aumentando En la insuficiencia cardíaca es tanto la congestión que aumenta mucho la presión en el capilar y supera la de los alveolos y se sale. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues, obviamente, como hay muy poca presión afuera, ¿sí? La presión normal de la sangre va a hacer que se salga, porque ya no hay quien la contrarreste, porque están en una altura una altura muy alta, ¿sí? Y entonces a una gran altura y entonces empiezan a apurarse los líquidos, empiezan a tener edema de las grandes alturas. Entonces se van a presentar puntos al modelar. Exactamente, van a presentar. Hay una película de hace muchos años, se llama Límite Vertical, no sé si la han visto, mejor no la han visto. No sé qué artista. Dijo que era un Siempre es edema. algo, es algo. Doctor, ¿qué edema era? ¿Edema qué? ¿Ande? ¿Edema? De las grandes alturas. ¿Sí? Y entonces es de una. Van en un avión, unos malos que acaban de asaltar algo, robar dinero, y se empiezan a pelear entre ellos, algo pasa, total que las maletas las tiran y caen en una cadena montañosa muy alta. Y luego después ahí ellos con engaño rescatan contratan a unos rescatistas para que los lleven a ese punto porque tienen un sistema de GPS de localización. Entonces van ascendiendo y bla bla bla. La cuestión es que uno de los protagonistas empieza a presentar edema de las grandes alturas, ¿no? Y empieza a toser y empieza con sangre, ¿sí? Entonces hace un edema de las grandes alturas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente, si se van a exponer, pues lo que hacen los alpinistas, ¿no? ¿Sí? Lo tienen que hacer de forma muy progresiva, muy lenta, o incluso tener suplementación de oxígeno. ¿Vale? No voy a preguntar eso, ¿qué tan súbitamente debe ser para poder comenzar a procesar el sistema? Si tú subes en cuestiones de minutos a 2.500 metros, ya tienes los síntomas. Ahora imagínate que subas todavía más, ¿vale? Entonces, otro pues son las cabinas de los aviones, esas van presurizadas. ¿Qué pasa si hay una despresurización? Caen automáticamente las mascarillas de oxígeno. Tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Como disminuye la presión parcial de oxígeno, ¿qué aumentas? La presión, ¿no? Bueno, del oxígeno. ¿Qué vas a aumentar? ¿Y eso se llama? Ahí está, ya lo vimos. Ya se lo mencioné, y es así como empezamos. Exactamente, ¿sí? Si se cayó la presión parcial de oxígeno, pues tú aumentas la FiO2. ¿Sale? En la cabina del avión hay una FiO2 de cuánto? De un 21%. Entonces, el que pone la mascarilla, entonces estás aumentando la FiO2. ¿Sí? Y obviamente, aunque tengas poca presión, la gran más cantidad de la presión que esté generando, lo que está respirando, va a ser por el oxígeno que estás inhalando. ¿Vale? Y eso se va. Muy bien.
¿Qué pasa cuando vamos ahora? Este es el mar, ya habíamos mencionado. ¿Qué pasa ahora al contrario? Cuando nos empezamos a sumergir por debajo del nivel del mar. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Aquí a este nivel tenemos una atmósfera. Ahí ya vimos, a 5.500 tenemos media atmósfera. A 11.000 vamos a tener un cuarto de atmósfera. ¿Sí? Y cuando nos sumergimos en el mar, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Aumenta. ¿Sí? A los 10 metros tenemos 2 atmósferas. A los 20 metros tenemos 3 atmósferas. A los 30 metros tenemos 4 atmósferas. Imagínense la presión, ¿sí?, que tenemos al sumergirnos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nos sumergimos? Obviamente no podemos respirar. ¿Sí? ¿Qué respiran los buzos? Oxígeno. Oxígeno. Sí, ¿no? Aire, pero no va a ser 100% oxígeno. Tiene que llevar una concentración muy similar al aire ambiente. ¿Qué biólogos deberá de llevar? Igual 21%, como si estuvieran respirando afuera. ¿Sí? Como si no podían tener efectos. Pero si llevan una composición parecida al medio ambiente externo, ¿cuál sería el gas más? Nitrógeno. ¿Sí? Generalmente nosotros no utilizamos nitrógeno y no lo acumulamos en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no lo consumimos. Si lo consumiéramos, generaríamos un gradiente de presión hacia el interior de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el nitrógeno que llegue lo consumimos. Entonces siempre habrá una presión más baja en el organismo, en la sangre, y entrará el nitrógeno. ¿Vale? En condiciones normales no pasa eso porque no consumimos nitrógeno. Pero en estas condiciones Lo estás consumiendo, ahora, ¿no? ¿cuántos milímetros de mercurio tendremos a 2 atmósferas? ¿Cuántos milímetros de mercurio tenemos a 2 atmósferas? ¿Eh? No. No, a 2 atmósferas. 1520 milímetros de mercurio, imagínense. Y a 3 atmósferas, 2000 y fracción milímetros de mercurio. En esas condiciones, ¿qué es lo que va a hacer? Que la presión hace que entre el nitrógeno. ¿Sí? Con esa presión, a presión normal, no entra el nitrógeno, pero a una alta presión, sí entra el nitrógeno. Y entonces nos vamos a empezar a intoxicar por nitrógeno. ¿Sí? Y la intoxicación por nitrógeno es muy similar al alcohol. De tal manera que cuando tú bajes 15 metros, equivale a qué? Una margarita, un daiquiri, a una paloma, una perla negra que me dijeron en el otro salón que están chivas, no sé. ¿Sí? Equivaldría a si tomaras una copa de whisky. ¿Sí? Si llegas a los 30 metros, ¿ande? ¿Con Red Bull? 10 metros. Ah, con refresco. Ay, 10 metros. whisky con refresco. No se toma Sáquelo, por favor. A los 30 metros equivaldría a 2. ¿Sí? Y prácticamente pues tendríamos una intoxicación o los datos de intoxicación etílica por incoordinación, ¿sí? Se sentirían borrachos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los tanques de oxígeno? Se sustituye el nitrógeno por... No, porque no puedes poner todo oxígeno. ¿Por qué lo sustituye? ¿Por agua? No. ¿Hay un chingo de agua? ¿Por el ambiente? Refresco. Hielo. Agua fina. ¿Por qué lo sustituye? No, por otro gas. Que no tenga ese efecto.
Helio. Helio, exactamente. Sí. Lo sustituyo por helio. ¿Vale? ¿Qué te causa el helio? ¿Vale? Una voz delgada, ¿no? Así nunca he. Un globo. Está en helio. También su clasificación. Bueno, en la película de. De la era de hielo. Sí, ¿no? Sí, Pasa la las ardillitas. puente y luego se pone el helio. Y empiezan a ver así. El cine se hace mucho. Muy bien. Entonces es por ello que pues, no va a tener esos efectos tóxicos que tiene el nitrógeno. ¿Sale? Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener algo que se llama el síndrome de descompresión. Síndrome de descompresión. ¿Vale? ¿Cómo? Síndrome de Sí, exactamente. Síndrome de descompresión. ¿Sí? Entonces, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vas bajando, imagínate 2 atmósferas, 3 atmósferas, 4 atmósferas, todo el gas lo está metiendo a la sangre. ¿Sí? Y entonces todo ese gas lo convierte en líquido. Por la misma sangre, por la misma presión, lo disuelve en la sangre. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si de alguna manera el proceso de pasar del estado gaseoso al líquido, que fue lento, ahora lo reversible, ¿sí? Que pase ahora de líquido otra vez a gaseoso, se hace a la misma o a menor velocidad porque lleva más tiempo ese proceso inverso. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que una Coca-Cola, ¿sí? Un refresco. Que de alguna manera, ¿qué es lo que pasa cuando tú lo abres? ¿Cómo hace? Eso es como una chela.